como bibliotecaria en distintos destinos dentro de la Universidad Complutense y siempre con un gran compromiso, entusiasmo e imaginación, diría yo. Cualidades que ella aplica siempre en su vida, en sus relaciones, en su estar en el mundo y también en su escritura. Una vocación literaria que ha tenido siempre y que en los últimos años ha podido desarrollar más y le ha dado a ella y nos ha dado a nosotros, sus amigos y sus lectores, muchas satisfacciones. Ella escribe varios géneros, poesía, relato corto. Esta es su primera novela. En poesía ha recibido uno de los premios más importantes, el Paul Beckett, de poesía, que hay unos premios más importantes que hay en España. En esta biblioteca también presentamos el libro de relatos, que lo pasamos muy bien, unos relatos muy frescos, unos relatos atrevidos y muy divertidos. Y bueno, como digo, esta es su primera novela y para poder acercarnos a ella tenemos por un lado a Charo Fierro, que es la editora de Huelga y Ciego, que bueno, pues es una editorial que realmente está apostando constantemente por nuevas voces, por sacar la literatura a la calle, edita una barbaridad y siempre nos da mucha satisfacción verla. Está en muchísimos foros de poesía, de literatura, de ferias, etc. Y luego también tenemos a Carmen Fabre. Carmen Fabre es profesora jubilada y escritora. Ella esto lo dice siempre con voz pequeña, pero es escritora y conoce muy bien a María Luisa, conoce muy bien su literatura porque lleva muchos años coincidiendo en muchos foros y también pues nos va a hablar del libro. Y bueno, yo sin más dejo la palabra a Charo. Cuando quieras. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, Marta, por una vez más dejar que este espacio sea para nuestros autores y para la editorial. Y gracias a vosotros por acompañar a la autora y acompañar al libro. Antes que nada tengo que dirigirme a Luisa García Ochoa, que de parte de tu editor, Antonio Huelga, Madrid tiene muchas cosas maravillosas, pero también tiene otras que hace que no tengamos el poder de la objetividad. Y hoy Huelga y Cierro tiene 4 actos. Bueno, Huelga y Cierro no, autores y autoras de Huelga y Cierro en distintos espacios tienen que exponer, tienen que presentar, tienen que recitar, con lo cual de parte de Antonio Huelga, que físicamente no está, pero que te quiere. Dicho esto, como muy bien ha dicho Marta, soy Charo Fierro y formo parte del sello editorial Huelga y Cierro Editores. Tú, Marta, has dicho que damos alternativa. Yo creo que los autores y las autoras también dan la alternativa a Huelga y Cierro Editores con el hecho de querer habitar en el sello, con lo cual mutuamente nos compensamos. Luisa García Ochoa nos conocemos ya hace algún tiempo, primero por su obra literaria y luego hemos cultivado la amistad y la complicidad con su libro Perdiendo la inocencia, un libro de relatos exquisito, ágil, irónico, comprometido, que lo publicamos. ¿Cuánto tiempo hace? ¿3 años? 3 años. Y cuando Luisa nos habló de que se iba a aventurar en la novela, nos agradó muchísimo que fuéramos nosotros los que diéramos esa alternativa a publicarle la novela. Jugamos, y esto ella lo sabe muy bien, a mí no me gustó al principio el título, decía que era demasiado. La clarinetista que no creía en Dios.
y a los editores siempre nos puede y nos va la parte comercial. Yo le decía que un lector que vaya a un sitio y lea ese título tan largo. Bueno, tuvimos ahí una disertación sobre el título, pero ya metiéndonos en harina y en el texto, y metiéndonos en esa narración tan exquisita que ella hace, a dos voces, con varios personajes, no podía ser de otra forma. Y cuando lo leáis, lo entenderéis. Con lo cual, agradezco que tu poder de convicción fuera que nos convencieras. Y en este caso a mí. Bueno, el libro es una novela policíaca, pero una novela policíaca no al uso. Abre muchas aristas y el estilo de narración, cuando la leáis, y algunos ya lo habréis hecho, es muy original. Ya en su prólogo, el exquisito y el rigurosísimo prólogo que le hace Rosa Pereda, poco más podemos decir los que ya la hemos leído del contenido, porque Rosa Pereda, con su buen hacer como escritora, como periodista, como analista de textos, lo deja absolutamente claro. Por mi parte, no tengo nada más que decir, que es un placer enorme que Luisa siga queriendo y gustándole vivir con nosotros, lo mismo que a nosotros nos gusta estar conviviendo con ella. Y que, por favor, no perdáis de vista a los personajes, a la trama que engancha desde el primer momento, porque si algo tiene Luisa en su escritura es la capacidad de síntesis. Acorta en una línea y describe unos personajes, unas situaciones y unas emociones que en otros escritores, en otras escritoras, allá con su estilo, lo pueden describir en 4 y 5 páginas. Bueno, pues ella es un punzón, donde pone la pluma, pone absolutamente el detalle y la explicación de lo que quiere decir. Nada más, que lo leáis, que disfrutéis y a partir de ahí que lo recomendéis. Y que las librerías, cuando no esté el libro, y vayáis a preguntar, o a los que recomendéis vayan a preguntar el libro, que el librero se entusiasme y utilice los canales reglamentarios, que son las distribuidoras o llamadas editoriales, para que el libro esté. Nada más, que os guste mucho. Y ya del contenido os habla Carmen Fabre, que exquisitamente contará y os detallará minuciosamente algo sin descubrir mucho del contenido tan bueno que tiene el libro. Muchísimas gracias. Repito, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en la presentación del libro de nuestra querida amiga Luisa García Ochoa. Ha sido una tarde un poco sorpresa, puesto que ha empezado a llover, ha amanecido un día un poco muy diferente del día anterior, y yo creo que eso pues es una buena señal. Empieza el otoño y empezamos pues con una presentación de Luisa, de un libro de Luisa que lleva ya trayectoria y que teníamos ganas ya de presentarlo, por así decirlo, en sociedad, aunque ya ha estado en la Feria del Libro y lleva tiempo ya publicado. Gracias también a Marta por su introducción y por cedernos este espacio, por sus gestiones. Este espacio es muy especial para muchos de nosotros y para Luisa especialmente. También gracias a la editorial de Huelga y Fierro y a Charo por su presencia y por su apoyo. La mayor parte de los que estáis aquí, los que estamos, conocemos a Luisa, a la autora, es nuestra amiga, yo la considero mi amiga, mi compañera, mi cómplice, mi confidente en muchas cosas que hemos compartido, y una escritora a la que me gusta leer y con la que me gusta compartir lo que es el oficio de escribir. Pero por si alguno no la conoce o no sabe un poco de su trayectoria, os voy a resumir. Nace en Madrid, se licencia en Geografía e Historia en la Universidad Complutense de Madrid y obtiene el máster de documentalista especializada por la misma universidad. Pertenece a la escala facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad Complutense
y en la actualidad dirige la biblioteca de la Facultad de Ciencias Matemáticas y coordina las bibliotecas del área de ciencias. Como escritora ha publicado tres libros. En prosa, Relatos locos y pervertidos, que ya hemos hablado antes, en Madrid, la editorial Complutense en el 2013, y Perdiendo la inocencia, Madrid, Huelga y Fierro en el 2015. Última campanada del silencio es su primer libro de poemas, fue premio Paul Beckett de poesía en el 2014, participó en la antología poética Bajo la estrella al viento de Huelga y Fierro en el 2016 junto con poetas destacadas de España e Hispanoamérica. Su poema En 7 tiempos con un amor al fondo resultó premio Alcabarán en el 2014. También ha sido finalista del 15º premio de poesía Merchán Cornello de Cazalla de la Sierra en este año 2017. Es miembro de Escritores en Red, de Poética en Gredos, de la Tertulia del Café de Oriente y ha participado en diversas revistas literarias, Piedra del Molino, Verbo Azul, Álora, Escritores en Red y seguramente alguna que me dejo porque es imposible contabilizar antologías en las que muchas veces participamos y se nos olvida. Hoy nos presenta su primera novela, La clarinetista que no creía en Dios. Estamos ante una escritora polifacética que es capaz de recrear prácticamente todos los géneros literarios porque ama la literatura. Ese amor se complementa con un trabajo exhaustivo en el oficio de escritor. Muchas veces en conversaciones ante un café o una cerveza o un gin tonic hemos comentado el poder salvífico que tiene la creación, en este caso literaria, para muchos de nosotros, y la catarsis que supone iniciar y continuar el proceso de elaboración de un poema o de cualquier manifestación de la palabra escrita. Todo esto lleva a Luisa a un gran respeto por su trabajo literario y a profundizar en la perfección del mismo. Repite, repasa, completa, se documenta minuciosamente, en la novela lo veréis en varias ocasiones, pide opinión y acepta la misma, etc. Todo esto, a mi entender, forma parte de la creación y crecimiento de un escritor. Luisa ha crecido y ha creado sin pausa desde que la conozco, gracias a ese trabajo pormenorizado y tenaz. Todos conocemos sus relatos, monólogos y quizá algo menos su poesía, porque ha tardado más en presentárnosla. Hoy nos trae su primera novela. La clarinetista que no creía en Dios es una novela de intriga e intimista, en la línea de Viveka Sten o de Jenny White, que a mí me gustan mucho. Parte de una agresión a la protagonista, de un suceso traumático que ya ha ocurrido, y desde el que se desarrolla la trama del argumento hasta su resolución. Desde mi punto de vista, hay 3 planos en la novela que transcurren paralelos y en la misma línea temporal. La autora mantiene la tensión y la atención en los 3. Cristina es la clarinetista y personaje principal de la novela. En 2 de los 3 planos es la protagonista. Uno de ellos se sitúa en un hospital en el que está ella en coma, pero consciente de lo que ocurre a su alrededor, cuidados médicos, variaciones en su estado de salud, personas que entran y salen en la habitación, sus conversaciones, etc. Realmente es un planteamiento novedoso, ya que no sabemos qué ocurre en la mente de una persona en estado de coma, salvo lo que puedan relatar aquellos que han salido de él. Cristina presenta un estado muy activo sobre el que recae gran parte del peso de la novela. Otro plano, ese del relato, es protagonizado también por ella, y en él realiza un recorrido por etapas diferentes de su vida, presentándonos a los personajes que han ido conformando lo que es ella actualmente. Nos muestra su evolución como persona y lo que han tenido que ver en la misma la familia, amigos, el trabajo, la educación escolar y familiar, el amor, las dificultades, pero sobre todo es ella con su capacidad de supervivencia y gestión de las emociones, de sus emociones. Y en un tercer plano transcurre toda la investigación policial e interrogatorio de los posibles sospechosos, permitiéndonos su mejor conocimiento junto con los datos que antes nos da Cristina en sus reflexiones, hasta llegar a la resolución final del proceso que se inicia en la primera página. En cuanto a la narración de la novela, el lenguaje es reconocible, propio de la autora. Hemos de tener en cuenta que el lenguaje no es nunca algo que representa la realidad, sino algo que hace y deshace esa realidad.
siempre desde la más absoluta subjetividad. Conforman la realidad del argumento subjetivándolo y dándolo siempre a conocer dando siempre a conocer su esencia personal como escritora y persona. Luisa es inconfundible y a la vez caleidoscópica. La literatura, y en este caso la novela, su novela, nos enseña puntos de vista diferentes al nuestro. Nos presenta perfiles, personajes y situaciones muchas veces complicadas. Tramas que en un buen escritor tienen argumentos coherentes que nos ayudan en la resolución de problemas de la vida diaria. Un interesante estudio afirma que leer novelas deja una huella medible y duradera en nuestro cerebro. Se ha comprobado que algunas novelas pueden aumentar la conectividad en áreas del cerebro relacionadas con el lenguaje y que este efecto persiste más allá del tiempo que se dedica a su lectura. Estoy convencida de que leer la historia de diferentes personajes nos ayuda a comprender los sentimientos y pensamientos ajenos, sin que sea tan importante que esas personas sean reales o no, o que sean imaginables. Creo que la ficción no es solo un simulador de experiencias sociales, sino que es una experiencia social en sí. Leer novelas es, por lo tanto, como han dicho tantas veces, vivir más vidas. Casi todos podemos recordar libros que nos han impresionado, porque cuando leemos una novela sentimos que estamos viviendo la misma experiencia de los protagonistas de la historia. Se sabe que la lectura de una novela activa nuestra empatía o la capacidad para ponernos en el lugar del otro, hasta tal punto que las neuronas relacionadas con esas sensaciones también se activan. Podemos pensar en una acción que transcurre en la novela y las neuronas que se asocian a la acción física imaginada experimentan cambios. La novela, esta novela como género literario, ofrece al lector lo que él desea: ficción y verosimilitud, realidad y ensueño, verdad y mentira. Esta novela es un proyecto vital complejo, oculto, privado, que se pone de manifiesto en el texto que nos regala el autor, en este caso Luisa. Necesitamos historias para seguir viviendo, todos las necesitamos. Siempre ha sido así, desde las cavernas hasta esta virtualidad que nos enreda cada día un poco más. Desde la infancia hasta que nos sea posible leer y escuchar adecuadamente. Historias para engañar el tiempo, para abordar al destino, para cambiar los guiones de la realidad diaria. Son trozos de vida, vetas mágicas, recreaciones de lo que a veces soñamos sin darnos cuenta de que estamos despiertos. La clarinetista es una de esas historias que se convierte en literatura con pequeñas pinceladas de ironía, realidad, magia, sarcasmo, ternura e inesperados desenlaces en las manos de Luisa. Recomiendo pues vivir otras vidas, recrear la de nuestra clarinetista, leer su historia y sentir que forma parte ya del acervo personal de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Bueno, gracias. Y dice que me va a reír porque hablo demasiado de ella. Pues mira, que he intentado que no hablar mucho de ti, que no de la novela, de quién voy a hablar. Pero bueno. Y ahora yo querría iniciar un pequeño coloquio haciéndole una pregunta. Cuando leáis la novela veréis que hay un trabajo exhaustivo pues, de investigación, y aquí hay un novelista del que acabo de leer una novela que también hemos estado hablando antes de ello, con Vicente. Cada novela, dependiendo de lo que trata, lleva un trabajo detrás antes de ponerse a escribir muy intenso, que lo vive él, lo vive la familia, lo viven los amigos, todo el mundo. Entonces me gustaría pues, que nos habléis un poco de la génesis de la novela y de cómo empezaste a escribirla, por qué se te ocurrió este personaje. Sé que diste mucha importancia a la educación, yo aquí no he querido hablar mucho de ella, y me gustaría que nos hablases un poco de todo esto, porque tampoco quiero destripar la novela, tú habla lo que quieras también. Ya está, señores. Bueno, yo ahora voy a contar la verdad. Esto es una obra colectiva, ¿vale? No la he escrito yo solo, siempre he contado con gente estupenda. Gente estupenda. Está José Antonio Nieto Solís, que fue mi descubridor. Gracias a él fue mi primera publicación de relatos.
Pero es que también está Vicente Donoso, que leyó esta novela, que me dijo esto tal, esto cual, Carmen Flores también la leyó antes. O sea, yo siempre he contado con mucha gente. Y luego, mi biologista, Rosa Pereda, fue la que, después de varios, al final se la llevé para que la leyera. Hacemos un taller muy interesante. Esto es otra historia, porque es que cuando me dieron el premio de poesía me encontré un poco como sin tierra bajo los pies. Y dije yo, que soy historiadora, que soy filóloga, necesito estudiar a los grandes maestros un poco a fondo y por eso voy a su taller. Se leyó la novela de un tirón y dijo, es fantástica, no he podido dejar de leerla. Y le dije, pues entonces, hazme el prólogo. Bueno, entonces es una obra colectiva, ¿no? También tampoco he podido venir la gran artista que ha hecho la cubierta porque está afuera, Nina Salama, y tampoco Rosa porque está en Málaga. Bueno, son cosas de la vida, pero es una obra colectiva. ¿Por qué empecé yo a escribir esta novela? Bueno, primero porque creo que tengo un grado alto de osadía, ¿no? O sea, eso es lo muy importante. Entonces me lancé en el 2014, gracias. Un verano me voy a ver a mi hermana a Tenerife, ella tiene que trabajar toda la mañana, yo estoy en su casa y le dije, ¿tú tienes la ocasión de empezar algo que sea más largo, ¿no? Porque mis poemas son muy cortos, mis relatos son cortos, y de repente dije, pues a lo mejor tengo aquí oportunidad. Yo soy escritora de verano, claro, de verano y de fin de semana. Entonces empecé a escribir la novela, pero con una idea muy diferente. Han sido 3 veranos. Primer verano. El primer verano empiezo a escribir la novela en primera persona. En contra de una cultura que veo que cada vez está más, que es más terrible para nosotros, que es la cultura judio-cristiana. Bueno, es un matiz, ¿no? Un ánimo que lea a veces lo estoy leyendo, pero a veces no sé, lo vi mucho más suave. Entonces dije, bueno, vamos a ver, esta cultura de la culpa, de siempre estar justificando, ¿no? Acerca de dar explicaciones sociales, cuando yo creo que el ser humano es mucho más sencillo, ¿no? Y no tiene que cargar con ciertas mochilas que toda una cultura nos ha hecho cargar, como dices, ¿no? Toda una educación. Lo que yo llamo la reputación, ¿no? Y que lo digo siempre en broma. ¿Qué significa reputación? La misma palabra lo dice, reputación. Es decir, cada uno somos como somos, pero si salimos de un corro de donde estamos hablando y alguien nos pone fatal, no tenemos nada que hacer. La reputación no nos debe importar jamás, y es una de las cargas más duras de una cultura como la que tenemos, ¿no? Nosotros tenemos que hacer las cosas lo mejor que podamos con nuestra inteligencia, somos humanos, nos confundimos, pero claro, luego viene la reputación. Bueno, pues todo esto empieza así en la novela, en primera persona. ¿Qué me ocurre? Que empiezo a hablar de la clarinetista que soy yo, y cuando ya termina el verano, que el verano es un mes, o sea que tampoco... Ya cuando estoy digo, pues es que yo no sé, aquí me falta información, tuve que dejarlo. Invierno, siguiente verano. Paso mi novela a tercera persona porque me falta información. Y cuando ya llego, bueno, había roto mucho, repuesto mucho y tal, digo, aquí tiene que pasar algo que corte. Porque claro, esta es la historia de una mujer, pero no pasa nada. Aquí estoy con sus convicciones, no sé qué, le pasa lo que le pasa a muchas mujeres, que se queda sin trabajo, que se divorcia, pues una vida muy normal. Tiene que pasar algo. Y entonces llega el tercer verano. El tercer verano me doy la vuelta y entonces empiezo como empieza la novela. Con un crujido fuerte, y entonces es cuando aparecen las dos líneas, ella recuperándose de un golpe que da muy fuerte, lo que ella piensa en el coma y luego la acción policial. He aprendido muchísimo. Me he leído hasta los reglamentos de urgencias de los grandes hospitales para ver cómo reciben a los que van a punto de morir. Luego he tenido también mucha ayuda, porque, por ejemplo, mi hermana, que es psicóloga, la preguntó, oye, porque ya cuando llevaba bastante a le digo, oye, una persona en coma piensa, porque si no, no me sirve para nada lo que he escrito. Y entonces me explicó un poco cómo era el sistema del coma y tal. Tengo mucha gente que me ha ayudado, o sea, de esto, ¿no? Entonces, quería hacer una novela corta. Mucha gente me dijo que por qué no alargaba los personajes. No, yo quería hacer una novela corta. Porque de alguna manera
esto es como un examen oral, que yo siempre prefiero hacer exámenes orales. Porque ante la duda, la palabra se la lleva el viento, pero lo que dejas escrito en el escrito. Y una novela larga es mucho más peligrosa que una novela corta, porque tiene menos posibilidades de meter la pata. Entonces, bueno, como ya el sarcasmo, todo esto que lo utilizo yo muchísimo, pues siempre hay como hay siempre tres temas fantásticos para la sátira y para el sarcasmo, que es la religión, por eso utilizo la religión un poco, la política y el sexo. Entonces, bueno, pues dentro de esos tres temas, pues es donde se mueve todo el asunto, ¿no? No puedo evitarlo que sea de tener una poesía muy intimista y tener unos relatos que se salen un poco del cauce. No sé, a veces pienso que como no puedo escribir porque nací tarde el elogio de la locura, pues ya es otras cosas, ¿no? Pero Erasmo de Rotterdam se adelantó. Bueno, el caso es que me lo he pasado muy bien haciendo esta novela y he aprendido mucho. Y agradezco mucho a la gente que me ha ayudado, claro, a la gente que me ha aconsejado. No tengo nada más que decir. ¿Tienes alguna otra pregunta, Carmen, para nuestra autora? Yo creo que este libro también es intimista, es un libro que la protagonista es una frase muy manida, pero se desnuda psicológicamente delante de nosotros y eres mujer, yo soy mujer, yo me he sentido muy identificada en muchos temas y en muchas partes que tú has contado, aunque puedan parecer anecdóticas, pero da lo mismo seas hombre o mujer, hay pasajes que es una absoluta gestión de sentimientos que lo podemos tener cualquier persona y realmente llegas a reflexionar con ella, a pensar con ella. Hace falta tener también una cierta edad para poder llegar a reflexionar de esa manera, lo cual quiere decir que ya tenemos una cierta edad, pero que realmente es una novela intimista, es de intriga y una investigación policial, pero es una persona al desnudo a nivel de los acontecimientos vitales y cómo han influido en ella todas las situaciones que le han ido ocurriendo, cómo cambia su vida al divorciarse y de pronto se da cuenta de que está sola en la cama, o de que tiene que ir al banco, o de que tiene que gestionar que una nevera, que está sola para hacer todo, que puede ser un hombre o puede ser una mujer, ahora mismo da igual, pero ese momento en el que te das cuenta, pues tengo yo que ir al banco, son cosas que nos parecen muy triviales, pero realmente yo creo que los que hemos vivido una situación de separación o de viudedad o de corte, nos hemos dado cuenta de pronto de que, aunque el otro o la otra no hiciera nada, pero estaba ahí. Y ese simple detalle de tener que hacer solo las cosas, pues no nos hemos parado a pensarlo. Y luego la gestión emocional de una educación, como ha dicho ella, que yo no le he dado mucho hincapié, porque ya sabe que a mí esa parte no me convencía mucho, pero efectivamente es así. Esa educación en el sentido de la culpa, de algo habrás hecho, Dios te ha castigado, te lo has merecido. Hemos crecido con esa espada de Damocles que nos ha costado, por lo menos a mí personalmente, y creo que hablo por ella, en muchas ocasiones momentos de sufrimiento, y sufrimiento muy intenso. Y reflejar eso significa también pues, desnudar el alma. Es una novela intimista. Para mí es fundamentalmente, más que la intriga, que es una justificación para escribir, es una novela íntima. De ti, de mí, de ese señor, del otro. Es una novela íntima de una persona que ha vivido. Sí, yo tengo que decir que yo el libro me lo encontré un día en una feria de libro en Soria, así, de este verano. Había dado con Marisa, el libro ya había salido, pero todavía no había conseguido
conseguido verla, y de repente me llevé una sorpresa pasando por Soria en el mes de agosto. La calendarista estaba en la primera fila de Huelga. Conste. Está Isabel también ahí, sí, conste. Bueno, el caso es que, bueno, lo leí, y entonces yo que sigo la literatura de María Luisa, que hasta ahora yo veía que tenía dos voces muy claras, los que la conozcáis, la voz poética, que a mí me encanta, y que es una voz muy íntima, muy profunda y de muchísimo calado, que llega muy fondo, y luego tiene esa voz loca, esa voz irónica, sarcasmo, divertida, que es la de los relatos. Entonces yo creo que sí que es verdad que en esta novela esas dos voces aparecen porque lo que está viviendo ella va en la línea de carga de profundidad. Lo que está leyendo, lo que está viviendo mientras está en el coma, pero todo rodeado de una serie de personajes que salen en situaciones verdaderamente cómicas, divertidas, histriónicas y tal. Y todo enlazado, el hilván es el estilo policíaco, que además es muy eficaz. Quiero decir que terminas una página y, como yo que soy lectora de policíaco, enseguida te apetece empezar el capítulo siguiente y estás medio dormida, pero quieres seguir y quieres seguir. Y bueno, pues yo creo que en eso funciona muy bien, las voces van conjugándose todas en esta novela. Y luego una pequeña anécdota, lo comentaba Carmen, que uno va leyendo a lo largo de su vida, leyendo, y claro, todo eso, tú eres lo que lees. Hay un personaje que a mí me encanta, que es un gato. Y es un gato que se llama Pirracas. Entonces, yo tengo un gato que se llama Pirracas. Tengo dos gatos, tenemos dos gatitos, pero hay uno que se llama Pirracas, y yo pensaba que María Luisa había puesto Pirracas conmigo. Y no, porque, bueno, ya sabes que tengo gatos, pero no sabe cómo se llama. Y entonces yo, ¡ay, le ha puesto como los gatos! María Luisa, y dices, no, yo no lo he puesto por tu gato. ¿Y por qué le has puesto ese? No tengo ni idea, me sonaba nombre de gato. Bueno, Pirracas es, para que muchos lo sabréis, Pirracas es el nombre del gato de Celia. Que además era una gatita negra. Pero por eso claro, entonces soy yo la que le digo, es que Pirracas sea la gatita de Celia, que es una gatita negra. Mi Pirracas es un gato blanco. Y entonces, bueno, ¿cómo se te queda en la cabeza y en tu background? Cosas así, o sea, sale un gato y ella va a hacer. Es una anécdota. Este gato lo ve todo, o sea, que decir, que es el más importante. Ve lo que pasa, o sea, hay un gato criminal y el gato es lo único que es muy conocido. Entonces, bueno, ya no cuento más. Por eso le pusimos aquí delante al gato. ¿Queréis hacer alguna pregunta a Luisa? Que sea fácil. Yo siento tener que hablar de ti, pero... Bueno, dos cosas. La primera es lamentar que se haya ido de la Facultad de Económica. Porque en el tiempo que estuvo, aparte de disfrutar de muy buenos ratos de conversación, dinamizó aquel mastodonte desde el punto de vista de las actividades de la semana literaria, de las conversaciones, de las presentaciones. Está su jefe en la sala. Sí, es el que me va el que dijo, tú aquí. Lo siento muchísimo, pero hizo un flaco favor. Porque lo digo desde ese punto de vista. Por otro lado, no puedo nada más que hablar bien de la gente que viene a leer como Manuela. Pero como aficionado a la literatura, sinceramente para mí ha sido una pérdida importante. Esta es la primera cuestión. La segunda cuestión que quiero decir, que de alguna manera ya se ha dicho en el público, es que a mí me parece que la voz de María Luisa en la literatura es muy importante. O sea, en un sitio sacralizado, lleno de grandes mastodontes, de grandes nombres, de ritos solemnes, de críticos que critican lo que sea, la voz fresca, desenfadada desde el punto de vista de los relatos, libre en la prosa, profunda en la poesía, yo creo que es muy importante. Y por tanto, lo único que puedo decir es que estamos esperando la segunda novela. Pero tampoco dejes la poesía. No, que la poesía es minoritaria, pero es tan esencial o más que la novela. En un mundo tan vasto,
Al falto de... En el verano empiezo la novela. Pues eso es, y ya que lo has dicho, ¿sobre qué iría esa Ya novela? han empezado, y es genial. ¿Y sobre qué Es la va? historia de una tanatoplasta, que es una persona que maquilla a los muertos. Muy apropiado para ti. Yo la he empezado así, pero todavía no puedo hasta el verano nada. El día a día es duro, muy duro. Bueno, muchas gracias. Vicente es muy amigo, es un gran profesor de económicas y un gran admirador mío. Entonces, claro, que lo diga él a mí me da es muy importante para mí porque él es un gran novelista, ¿no? No hace novela cortita, hace novela... Pero es una grandes novelas, sí, la verdad. Entonces, muchas gracias, Vicente. Vente a ver con matemáticas cuando quieras. Bueno, es eso, es que yo creo que había una cosa que decía Marguerite Duras, y dice, escribir pese a todo, pese a desesperación, ¿no? Pero yo diría, no solamente pese a la desesperación, yo creo que está muy bien escribir contra la desesperación. ¿Sabes? Estar desesperado, que es por lo que yo también me lanzo a escribir de la manera que escribí hace 9 años, ¿no? Por una circunstancia familiar, un crack terrible, y dije, aquí estoy desesperada, ¿qué hago? Escribir. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que seguir escribiendo, sí. ¿Queréis alguna intervención más? Bueno, pues, Carmen, Charo. Yo por mi parte agradecer la asistencia y quería decirte, cuando tú has dicho la poesía es un género minoritario, yo no estoy de acuerdo. La poesía la hace, que sea minoritaria, la hacen los agentes externos y la hacen pues que los espacios de librerías no tengan la poesía el espacio que debe de tener, como lo tiene la narrativa, como lo tiene el ensayo, los distribuidores de libros, es decir, esos agentes comerciales que deberían de tener los espacios, las librerías, las estanterías, hace que ese género que es tan importante y tan masivo, hace que ese dicho ya tan manido que la poesía es un género minoritario, no lo es. Como editores de narrativa que somos, pero también con un amplísimo catálogo de poetas, damos fe que para nada es minoritario. Son otros agentes que hacen que sea minoritario, pero vive mucho. Yo diría que la poesía es de audaces, eso es un ejemplo, pero hay más audaces, porque además de Charo, en la sala dos sentados otros 2 editores de colecciones de poesía. Está Isabel de la Astura, y que también tiene un catálogo de poesía estupendo, y está Paco de Perro Malo, que tiene también una colección de poesía que ha salido con Resistencia y también es un ejemplo. Entonces, yo también le pediría a Manuel por Dios que no deje la poesía, porque su voz... La poesía es muy diferente a esto, la poesía te llama y no tiene una remedio. Además, una ventaja es que no necesito veranos. Pues Antonio quiere hablar. Sobre el tema de la poesía que estás viendo ahora en el último momento. Bueno, pues Antonio, te presento. Antonio Nieto también ha sido un director editorial complutense, escritor, bueno, de economía muchísimo, y luego también escritor de novelas, tiene 3 novelas publicadas, novela policíaca. También ha editado a Luisa, me ha editado a mí. Cuando estaba en Editorial Complutense, y bueno, pues ha sido nuestro descubrimiento. Nos ha descubierto, sí. Cuando tuve la ocasión de poderme dedicar a la edición, de lo que aprendí mucho, entre otras cosas, lo mal que está el mundo editorial, por desgracia, los muchos problemas que hay en el mundo editorial. Bueno, tengo una 4ª novela que saldrá próximamente. Pero no he venido aquí a hablar de mi libro. Es como un No, era una pequeña cuestión sobre la poesía que ha salido ahora en el último momento, y a lo mejor es difícil de responder, pero ¿qué hace a un autor saltar, por decirlo así, de la poesía a la prosa, a la novela,
¿Por qué? ¿Te parecía insuficiente ese ámbito? ¿Necesitabas proyectarte hacia otros mundos? ¿Era la desesperación? Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, bueno, nos conocemos, tenemos la suerte de conocernos desde hace tiempo, nos hemos leído, nos hemos reído también en muchas ocasiones. Yo sé que tú eres, voy a decirlo de forma fina, profundamente mentirosa, lo cual quiere decir que tienes una de las capacidades, en mi opinión, indispensables para ser una buena novelista. Hasta el punto de que cuando te escuchaba, digo, ya está mintiendo otra vez María Luisa. Me está diciendo que si la reputación, que no le importa, etcétera, etcétera. Y a continuación nos largas, nos dices que escribes una novela corta, porque bueno, así si no metes la pata. A ver, aclárate. Pero es la timidez. Decir, bueno, mira, aquí cortizo, que se lo lea rápido. ¿La siguiente novela va a ser larga o no? No, yo todo corto. Porque es que mi pedante es un mes, es que tampoco puedo... El tamaño no te importa, ¿no? Sí, el tamaño es importante. Lo más casi, pero bueno. Hablando de otra cosa, yo creo que la poesía te llama. Yo toda mi vida he escrito poesía. Toda mi vida. O sea, tiré un mogollón de poemas hace como 12 años, que eran todos fatales, pero yo la poesía, el colegio me dio un premio de poesía. O sea, yo desde el colegio estoy escribiendo. Diferente al otro. Hay muchas personas que son capaces de escribir una gran prosa, pero son incapaces de escribir un poema. Y en cambio, no sé si pasa lo contrario, hay muchos poetas que no escriben nada de prosa. Pero vamos, yo siempre hablo de Borges, ¿no? Borges cuando le preguntan, en eso también me diferencia mucho de Borges, porque le preguntan, ¿usted, maestro, cuándo decide escribir un cuento o un poema? Como escribe todo fantástico. Y entonces él contesta, porque para mí es el tema, para mí está claro que es el tema. Es decir, yo si escribo algo profundo no puedo, he hecho el esfuerzo, tengo algún poema de risa, pero normalmente no es así. Entonces, si me sale un endecasílabo, eso llega a ser un poema. Y si no, es un cuento. Eso es lo que comentaba Borges cuando iba a escribir. Yo no, yo veo cualquier situación en la vida, bueno, veo demasiadas situaciones en la vida, porque claro, me levanto y empiezo a reírme de mí, y digo, ¿dónde vas? Es que creo un amplio escenario de contar muchas cosas. Y lo he dicho antes, que eres una persona absolutamente polifacética y que te atreves con todo, es decir, tienes una osadía tremenda. Yo creo que es una terapia fabulosa perder la vergüenza, ¿eh? Y perder el miedo, perder el bueno, no me va a salir bien, lo que va a pasar aquí, ¿no? Además es que tú me dices, toma, lee esto. Me acuerdo perfectamente del día que me diste esa primera novela y yo te dije, repítela. Es decir, aceptas absolutamente todo. Hombre, yo sí digo una novela para que alguien me la... Primero, se lo doy a personas que creo que me pueden enriquecer. Y segundo, acepto. Claro, porque si no, ¿para qué se la doy? No, pero bueno, quiero decirte con esto que eres polifacética, porque tienes unos monólogos, te has lanzado al mundo de los monólogos, te vas a lanzar al mundo del ensayo en cualquier momento, porque lo estoy viendo, y vas a hacer teatro. Hemos hablado de hacer obra de teatro con Begoña, tú y yo, de hacer una obra de teatro, hemos hablado de muchas cosas que parten de ti, y forma parte de tu personalidad. Tu poesía es impresionante. A mí me gustas casi más como poeta que como prosista. Fíjate lo que te digo, creo que no te lo he dicho nunca. Pero la prosa es necesaria en tu vida y es necesaria en la nuestra. Porque realmente es un tiempo y un trato muy bueno. Además, has casi sabido diferenciar perfectamente cómo leer poesía y cómo leer los relatos. Tu lectura, tu manera de leer y tu manera de enfrentarte al público, o a nosotros, que no somos público, simplemente amigos en un momento determinado, pero tu comportamiento al ponerte frente a estos dos tipos de estilo ya es distinto y es un paso muy grande. Pero es que tú eres así, eres polifacética y eres una persona, repito, que todo ese intimismo que has puesto en poesía también lo has puesto en esta novela, porque está ahí. Y yo no me la he leído, me la he estudiado. Es decir, que está, yo sé que está, lo que ocurre es que tampoco es cuestión de ponerme a hablar de temas íntimos, que ya hablaremos tú y yo, porque yo me he sentido, no, quiero decir con esto que no es una simple novela, sino que hay mucho más,
Y el intimismo está en poesía y está en prosa, pues porque va dentro de nosotros. Y tú te expresas así. Es tu terapia, como hemos hablado muchas veces, como puede ser la mía o puede ser la de otro. Pero, bueno, efectivamente no sé por qué he dicho todo esto, pero... Sí, me vas a permitir, antes de finalizar con tu permiso, utilizando este entorno, que mañana, Huelga y Cierro, presentamos un libro de una autora que está aquí también en la sala, que es amiga de María Luisa y de Carmen, supongo que también la conoces, que es Marisol Torres, y en la Casa Encendida vamos a desembarcar, porque va a haber un naufragio. Y la señalización de ese naufragio es el título de la novela, Señalar un naufragio. Lo presentamos en la Casa Encendida, en la que va a haber mucha interactuación. Solamente para acabar, yo recomiendo que leáis el libro de María Luisa. Es un ejemplo de la literatura, la vida hecha literatura, la vida hecha risas y bueno, y además hecho arte también. A leer, a escribir y a recomendar y a disfrutar. Gracias.
Gracias.